Buenas noches, estimados compañeros y profesora. Vamos a verificar un poco sobre nuestro trabajo de vinculación, sujeto, subjetividad, sociedad y cultura en nuestra materia de orientaciones de la psicología social y organizacional. Bueno, en esta situación, los requerimientos para nuestro trabajo en cuanto a la epidemia de baile en la ciudad de Estrasburgo en 1518, vamos a abordar los elementos de este caso. En cuanto a contenido, bueno, tenemos que inició una conducta motora repetitiva e incontrolable que consistió en bailar sin parar y una imitación social masiva, ya que los observadores poco a poco se fueron sumando al comportamiento. Hay una persistencia temporal que duró días, bastante o incluso semanas, y apariciones de síntomas físicos por agotamiento que pudieron consistir en desmayos, lesiones, incluso muertes reportadas por caídas o por cuestiones similares que pudieron provocar la muerte de diversas personas. Trofea, una habitante de la localidad, llamó la atención de amigos y vecinos debido a que sin ningún motivo comenzó a bailar descontroladamente. Es lo que tenemos en cuanto al caso expuesto en nuestra materia. Y también tenemos que en poco tiempo cada vez más personas fueron sumándose a este baile sin poder dejar de hacerlo hasta desmayarse o desvanecerse por el cansancio. En cuanto al contexto histórico, como un marco teórico histórico, tenemos que en Estrasburgo, de julio a septiembre del año de 1518, en el entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, la ciudad de Estrasburgo conoció durante la Edad Media el esplendor económico como ciudad de este imperio ya mencionado y su esplendor cultural durante el Renacimiento, después de haber sido adoptada la Reforma Protestante, afirmándose como capital de Alsacia, territorio que a partir del siglo XIX fue objeto de continuas disputas entre Francia y Alemania. El periodo de crisis agrarias y malas cosechas en Europa, tardó medieval y renacentista, condiciones de vida duras, hambrunas parciales y epidemias contemporáneas son el contexto en el que se vive en esta época, alrededor de los años 1500. El autor Waller sugiere en su libro que, entre otras, una de las causas de aquella epidemia de Estrasburgo pudo deberse a un episodio puntual de extrema hambruna y que una de sus fatales consecuencias podría haber sido una de las elevadas fiebres que acabaron provocando aquellos movimientos descontrolados en la gente. También tenemos que en el contexto, pues hubo una fuerte presencia de representaciones religiosas y remedios tradicionales, interpretación moral y religiosa de las enfermedades. Siendo un país sumamente religioso, se ven conflictos nunca realizados como el siguiente. En 1518, las tesis de Lutero se exhiben en la catedral, introduciendo la reforma en Estrasburgo, que como sabemos son los inicios de la Reforma Protestante, uno de los cismas más grandes y complejos de la Iglesia Católica, que bien puede traducirse como un constante conflicto social. Y más pues en ese tiempo que la Iglesia Católica era la que no solamente era un dominio religioso o espiritual, sino también el poderío político y gubernamental. En cuanto a los aspectos psicológicos observados en el caso, bueno, podemos concluir que encontramos la presencia de histeria colectiva o enfermedad psicógena de masa, y esto por los síntomas somáticos o psicológicos en un grupo sin causa orgánica identificable, mediada por factores psicosociales y contagio social. La imitación, contagio social, procesos por los que una conducta se replica en observaciones por mecanismos sociales y cognitivos. Más que nada, pues la repetición, ¿no? De que por qué o por qué causa simplemente imitaban a Trofea a continuar con el baile y ya no podían descansar. Tenemos otro aspecto que es el ergotismo, que es la posible intoxicación por alcaloides de Claviceps purpurea, ergot, que provoca convulsiones, alucinaciones y otros síntomas neurológicos vasculares, que es lo que tenemos al final de nuestro caso expuesto en la clase, que nos dice que muy probablemente consumieron
comidas que pudieron ser catalogadas actualmente hasta como drogas y por eso no, dentro del vicio pues no pudieron controlar toda esta situación. El que siento que más se acercó en cuanto a estos aspectos psicológicos observados del caso es este último, que es la enfermedad catalogada o denominada coreomanía. La coreomanía, danzamanía, es una enfermedad del baile, es una manía de bailar y también se le conoce como baile de San Vito. Fue un fenómeno social que se produjo principalmente en los países centroeuropeos entre los siglos XIV al XVII. Se trataba de grupos de personas bailando de manera irregular, a veces miles a la vez. Esta afectaba a hombres, mujeres y niños que bailaban hasta que se derrumbaban de agotamiento. Uno de los primeros brotes importantes fue en Aquisgrán, Alemania, en 1374, y se extendió rápidamente por toda Europa. Un brote particularmente notable se produjo en la epidemia del baile de Estrasburgo, el caso que nos compete, en 1518. En cuanto a la pregunta de investigación, objetivos generales y específicos y su relevancia, bueno, tenemos que la pregunta de investigación podría ser la siguiente: ¿en qué medida la epidemia de baile de 1518 puede ser explicada por un fenómeno de enfermedad psicógena de masa que consiste en un contagio e imitación social derivados de estrés socioeconómico principalmente, frente a una etiología orgánica, al ergotismo, y cómo interactuaron ambas dimensiones? En cuanto al objetivo general, podemos deducir o podemos presentar el siguiente. Debemos analizar e interpretar las posibles causas psicosociales y biológicas de la epidemia de baile de 1518 en Estrasburgo, integrando evidencia histórica y explicaciones teóricas contemporáneas para proponer una hipótesis interpretativa y fundamentada. También en cuanto a los objetivos específicos, tenemos que hay que revisar fuentes históricas y secundarias sobre los hechos ocurridos en Estrasburgo de julio a septiembre de 1518 para reconstruir la cronología y características de este fenómeno y evaluar críticamente las explicaciones teóricas principales: la histeria colectiva, el contagio social, el ergotismo, la coreomanía, y determinar la plausibilidad de una explicación integradora. En cuanto a un análisis interpretativo, bueno, podemos basarnos en factores psicosociales, que es el estrés comunitario, las normas culturales, los rituales religiosos, el rol de la atención y la sugestión colectiva. Y en cuanto a factores biológicos o ambientales, podemos hablar de la presencia de ergot en granos, condiciones climáticas que favorecen clavíceps y la sintomatología compatible con intoxicación. También podemos hablar para nuestro análisis interpretativo de algunos criterios metodológicos para la investigación: el análisis documental, revisión de crónicas, archivos municipales, estudios secundarios, tener un marco teórico basado en en las teorías de las enfermedades psicógenas, los modelos de contagio social e imitación y toxicológico histórico sobre el ergotismo. Y en un procedimiento, pues comparar descripciones de síntomas con perfiles clínicos de ergotismo, buscar evidencia climática agraria de la época, evaluar factores socioeconómicos locales, hambruna, estrés, lo que vimos que en su momento pudo ser también un golpe fuerte, el cisma de la Iglesia Católica, la separación, etcétera. Como conclusión, bueno, pues nuestra propuesta es que la evidencia sugiere que la epidemia de baile tuvo un fuerte componente de enfermedad psicógena de masa, potenciada por condiciones socioeconómicas estresantes y creencias culturales, mientras que la hipótesis del ergotismo podría explicar ciertos síntomas convulsivos o alucinatorios en algunos individuos, pero no explica bien la extendida naturaleza imitativa y la rápida difusión social del comportamiento. Por lo tanto, pues se puede proponer que factores psicosociales fueron el motor principal y que posibles cofactores ambientales como intoxicación por hongos pudieron modular la expresión clínica en algunos casos. Estas son nuestras referencias y por mi parte es todo sobre este trabajo. Muchas gracias por escuchar.